Bueno, muy buenos días muchachos. Debido al, digamos, a la eventualidad de el consejo académico de esta semana, entonces les voy a hacer este video para que miremos unas cosas importantes que necesitamos mirar de Cat Acoustics para poder realizar la siguiente actividad, ¿vale? Entonces, pues lo primero es que vamos a abrir acá Cat y vamos a abrir un proyecto de Cat. Entonces, recuerden que siempre que abrimos un proyecto de CAD, lo primero que tenemos que hacer es en General Settings, garantizar que sí estamos en las carpetas adecuadas para que nos permita correr. Listo. Entonces, este es el proyecto pues que vamos a estar mirando. La primera cosa que les quería mostrar de esto es que aquí en el módulo podemos mirar las diferentes superficies con los diferentes coeficientes de absorción que nosotros fuimos los que pusimos los coeficientes de absorción, pero entonces nos es útil revisar los valores de superficie que tiene cada una de nuestras caras, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para nosotros poder luego posteriormente sumar todas esas superficies y hacer una versión, digamos, previa de simulación. Yo les mencionaba en las clases pasadas que resulta muy impráctico simplemente ponernos a poner material absorbente a la loca. Lo más práctico es que hagamos primero un pequeño cálculo manual del tiempo de reverberación. Ajustemos ese cálculo manual del tiempo de reverberación para saber cuánta superficie y de cuál material absorbente y dónde la vamos a poner. Y una vez tengamos esa información, pues ya podemos proceder a modificar nuestro archivo, bien sea de SketchUp, bien sea de CAD, y modificar, digamos, nuestra cara para que no tenga, digamos, toda esta pared de superficie, sino que sea una sección de superficie de pared y otra sección u otras secciones de superficie de material absorbente, teniendo en cuenta también las recomendaciones que vimos de dónde ubicarlo y cómo ubicarlo. Eh, de manera de que solamente hagamos esa modificación una vez y luego cuando hagamos la simulación, pues ya esta simulación nos dé o donde la necesitamos o por lo menos bastante cerca de donde la necesitamos y no tengamos que repetir este proceso varias veces. Entonces acá podemos ver la superficie y cuando el modelo está bien organizado y todas las caras están mirando para el lado adecuado, en este lugar de acá podemos encontrar también el volumen aproximado de la sala. Y ya con eso pues tenemos toda la información para hallar el T60, que recuerden que el T60 es 0.161 multiplicado por el volumen que vendría siendo esto, dividido por la superficie total por el coeficiente de absorción medio, que esos los obtenemos pues mirando en este módulo las diferentes superficies con los diferentes coeficientes de absorción y sumándolos para poder obtener, promediándolos para poder obtener ese coeficiente medio y sumándolos para obtener la superficie total. Listo. Entonces eso como una primera cosa. Para la siguiente actividad y en general para las siguientes actividades de aquí en adelante, es importante que entonces ya no solamente vamos a tener el Geometry Check, sino que también vamos a hacer el Full Detailed Calculation y el Audience Area Map. Eh, Hoy nos vamos a concentrar en el Full Detailed Calculation, que es la siguiente actividad. Es importante tener en cuenta las siguientes cosas. Lo primero es la ubicación de la fuente y el receptor. Recordemos que la fuente y el receptor deben estar posicionados adecuadamente en nuestro recinto. Y ya pues digamos en una clase previa vimos cómo hacíamos para moverlos y poderlos ubicar adecuadamente. Recuerden que tenemos que tener al menos una fuente y al menos dos receptores, ¿va? Para las diferentes actividades que tenemos que hacer, tal cual como está especificado en el Teams. Dicho esto también, entonces es importante que cuando nosotros estamos acá en el General Settings, una cosa que nosotros todavía no hemos mirado, pero que es bastante importante, es el ambiente acústico. ¿Por qué es bastante importante? Porque nos va a modificar los resultados. En el ambiente acústico, Acoustic Environment, nosotros podemos encontrar la temperatura y la humedad y la densidad del aire, que recuerden que son parámetros que nosotros tenemos que definir para poder tener una adecuada velocidad del sonido y hacer adecuadamente los cálculos. Adicionalmente, pues tenemos la absorción del aire que nosotros podemos tener la estimada, que es la que les recomiendo. Él estimaría la absorción del aire basado en los parámetros que ustedes le dan o una definida por nosotros. Entonces nosotros podemos venir acá y definir la absorción del aire que nosotros queremos exactamente, pero les recomiendo que dejemos la estimada.
Y la parte más importante de este módulo, porque digamos este valor de 20 grados centígrados, pues generalmente para nosotros sería un 24, 25 acá en la ciudad de Medellín, y esta humedad del 50% baja bastante, digamos un 20%, 30%, depende de donde estemos ubicados, digamos si estamos muy cerca a un bosque, la humedad será más alta, si estamos más en la ciudad con un aire acondicionado, la humedad será más baja. Pero la parte más importante es esta parte del background noise, que es el ruido de fondo supremamente importante para los cálculos, especialmente de RASTI y STI, que son parámetros de cómo se entiende la palabra. Y esto también pues, nos va a afectar el C50 y el D80. Y esto es literalmente cuál es el ruido de fondo que tenés por cada una de las bandas en tu espacio. El ruido de fondo que él nos presenta, digamos aquí por defecto, es un ruido de fondo bastante bajo. Entonces, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el auditorio de nuestra sede del ITM, los valores serían un poco más altos porque nosotros estamos en un lugar más bulloso. Si estamos haciendo un estudio de grabación profesional con todas las características, pues podría llegar a ser esto. Pero si estamos haciendo, digamos, un estudio, un home studio, lo más probable es que estos valores también van a ser más altos porque en nuestras ciudades, digamos que tenemos más bulla. Entonces, lo primero es que también tenemos que venir acá y organizar estos valores de ruido de fondo que él tiene por defecto y que, como les digo, normalmente son bastante bajos. Eso en cuanto a la parte del General Settings, recuerden que organizamos todo esto y que aquí, digamos, en las diferentes fuentes que nosotros tenemos, definimos cuáles vamos a usar y cuáles no. Y lo mismo con los receptores, cuáles vamos a usar y cuáles no. Los cuales pues van a estar definidos en nuestro archivo de fuentes y de receptores. Entonces, en este caso, vean que yo tengo dos tipos de receptores, A0 y B0. Y pues yo puedo utilizar tanto el A0 como el B0. Y cuando nuevamente corro mi simulación, vean que acá solamente me aparece la A0, pero ahora cuando nuevamente corro mi simulación, ya me aparecen dos, la fuente A0 y la fuente B0. Y si nos fijamos en este caso, pues puede que tenga más sentido la fuente B0 como la fuente principal teniendo en cuenta lo que queramos hacer. Muy probablemente la fuente A0 representa un array que está colgado en esta posición, mientras que esta fuente B0 podría ser la persona que está hablando, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que en posiciones de fuente solo necesitamos uno, pero pues podemos definir cuáles son y dónde es que las vamos a poner. En este caso voy a dejar solamente la fuente B0 y en nuestros receptores, nuevamente, pues nosotros podemos tener una gran cantidad de receptores, podemos tener uno, podemos tener dos, podemos tener pues diferentes tipos de receptores y en este caso particular también podemos definir pues cuáles queremos tener, si queremos tener el uno, si queremos tener el 2, si queremos tener el 3 y también pues cuando lo corremos pues nos aparecen los diferentes receptores. En este programa en particular todo está en código, pero digamos que en un archivo de fuentes normales y de receptores normales, esta es de fuentes, por ejemplo, ahorita lo vamos a revisar, pues acá tenemos diferentes fuentes que salen por defecto cuando nosotros creamos un proyecto nuevo. Este proyecto BLA es un proyecto nuevo, él nos genera unos recibidores automáticos que generalmente nos genera solo uno y unas fuentes automáticas que es este archivo de acá que ahorita lo vamos a estar viendo para explicar otra cosa que resulte importante, ¿va? Entonces, listo. Importante eso. Ubicar cuántas fuentes queremos, cuántos receptores queremos. Cuando activamos el Full Detailed Calculation, aquí aparecen varias cosas que son importantes. El número de rayos por octava, el tiempo de troncado. Resulta que estos valores deberían ser ajustados, por ejemplo, con los valores que nosotros ya tenemos. Si nosotros ya sabemos un valor de T60 aproximado, la recomendación es que este Ray Truncation Time no lo pongamos en automático, sino que pongamos el tiempo de reverberación más alto que nosotros vamos a tener. En caso de que nosotros no lo sepamos, pues ahorita que lo vamos a correr, vamos a obtener un valor de tiempo de reverberación y ese valor de tiempo de reverberación pues lo podremos poner acá. Y el número de rayos también les recomiendo bueno, sí les recomiendo que lo dejemos en automático. Ahorita que corramos nuestra simulación, vamos a ver que él nos saca algunos errores y cuando veamos esos errores, podremos ver cómo modificarlos. Sin embargo, nuevamente les recomiendo este de Ray Truncation Time
como nosotros deberíamos hacer un cálculo previo de tiempo de reverberación para ajustarlo más rápidamente, entonces nosotros ya sabemos más o menos cuánto es el tiempo de reverberación máximo que necesitamos. Y en ese caso, pues ese es o que obtendremos. Y ese es el que nosotros pondríamos acá. Tengan en cuenta que esto está en milisegundos, o sea que en este momento está en un segundo. Si lo dejo sin el chulito. Cuando lo pongo con el chulito, él va a calcular un automático y ahorita me va a decir cuál es. Listo. También es importante que seleccionemos para qué bandas vamos a trabajar. Y las bandas para las que nosotros vamos a trabajar son 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000. ¿Va? Importante eso. Ahora, una vez tenemos esto, digamos, seleccionado, que ya lo tenemos preparado, entonces nosotros ya podemos proceder a hacer nuestra simulación. En este caso particular, para que la simulación sea un poquitico más rápido en los recibidores, me voy a quedar solamente con el recibidor número 3, que es el que está como en la mitad, simplemente para que sea un poco más rápido el proceso. En esta Full Detailed Calculation, entonces recuerden, pues seleccionamos el número de rayos, que ese sí se los recomiendo que lo dejemos en automático, el tiempo de truncado, que lo deberíamos poner de acuerdo a lo que calculamos, y que pongamos las diferentes bandas en las que vamos a trabajar para que el resultado salga adecuado. Cuando lo corremos, digamos que la K está haciendo los cálculos, se nos puede demorar más o menos dependiendo de cuánto tiempo le hayamos puesto y dependiendo de otras cosas, pero generalmente el proceso acá es relativamente rápido. Y vean que acá él me sacó un error. El tiempo que se calculó de T30 está bastante lejos o está por encima de lo que nosotros le habíamos puesto. Lo que nosotros le habíamos puesto por defecto era 1000. Digamos que él cuando acá apareció la barra abajo me dijo más o menos con qué hizo los cálculos y acá me está diciendo, no, deberías poner ese tiempo mejor y que corresponda al mayor valor de 30 que encuentres, que en este caso el estimado es 1611. Entonces, eso lo que nos dice es que cuando vamos a poner acá, no, él aquí lo hizo con 984, pero me está diciendo que el valor recomendado debería ser al menos 1611, entonces le vamos a poner 1650 de forma manual, es decir, quitando el chulito, porque si le dejamos el chulito, pues él nos va a volver a poner nuevamente el 900. Cuando tenemos esto, esta página de acá lo que nos muestra es cuántos leaks tuvo, es decir, cuánto sonido salió de pronto porque hay una superficie al revés o hay algún huequito en algún lado. Y lo que nos está diciendo es que tenemos unos leaks del 2% que no es grave. Estos ya son resultados del tiempo de reverberación. Y como acá nosotros estamos viendo resultados del tiempo de reverberación, vean que el tiempo de reverberación más bajo es de aproximadamente 161, que es lo que él me está pidiendo acá que yo ponga. Por eso es que nosotros, pues en el peor de los casos, lo que haríamos es que corremos una simulación inicial y volvemos y lo corremos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando volvamos y lo corramos, como ahora vamos a tener un tiempo, un T30 más largo en nuestra simulación, es decir, aquí vamos a tener un tiempo de truncado más largo, es posible que el nuevo resultado vuelva y sea más grande. Entonces vuelve y nos toca a ponernos a calcular. Sin embargo, si nosotros ya habíamos hecho un cálculo manual, pues lo más probable es que ese cálculo manual ya nos va a dar unos resultados bastante cercanos. Y una técnica que podemos usar es que vean que él me decía a mí ponga 1611 y yo puse 1650. Es ponerle un poquitico de más, un poquitico de más para que es mejor que nos sobre y no que nos falte. Entre más le pongamos, más lento va a ser el proceso. ¿Va? Entonces ya estos son resultados y aquí entonces nosotros podemos evaluar que tenemos el resultado para la banda de 125 con la fuente B0, con el receptor 03 y acá están todos los parámetros acústicos para esta sala en particular, para esa frecuencia. Para esa banda de frecuencias. Cuando paso a la siguiente, pues ya tengo esa información para 250 y entonces lo que nos toca es sacar estos datos manuales. Lo que nos toca en REU, lo que nosotros obteníamos era directamente la tabla que nos daba todas las frecuencias de golpe. Aquí no. Aquí nos toca venir, copiar esta información manual y llevárnosla a un Excel. Luego, pues, o a la tabla donde la estemos haciendo. Luego paso a la otra frecuencia, vengo y copio la información manual y me la llevo para el otro lado. Luego paso a la otra frecuencia, copio la información manual y me la llevo al otro lado. Si miran por acá, digamos que tenemos la opción de exportar, digamos, esta información
como texto eh, para que sea un poquitico más rápido, pero finalmente nos toca hacerlo prácticamente a todas las frecuencias y para cada una de las fuentes. Afortunadamente, para el tiempo de reverberación, generalmente nos sale esta gráfica de acá, donde tenemos todo nuestro tiempo de reverberación, digamos, ya ajustado y en una sola tabla para todas las frecuencias que utilizamos, lo cual es bastante, bastante, bastante positivo. Y adicionalmente nos da una gran ventaja y es que nos da el coeficiente de absorción medio para la sala en cada una de las bandas. Entonces, digamos que también nos ayuda a que ya luego nosotros podamos ajustar nuestro cálculo manual. La vaina es que es ideal haber hecho el cálculo manual antes de llegar acá. Entonces, acá podríamos verificar que nuestro cálculo manual es aproximadamente estos valores. No nos va a dar exacto, pero que sea aproximadamente esto. ¿Va? Detalle importante de un error que muchas personas me han preguntado y que es supremamente importante que tengamos presente. T15, EDT, T20 y T30, todas son aproximaciones al T60. Y entonces, ¿dónde está el error? Que muchos de ustedes me están preguntando o están creyendo que, por ejemplo, si yo cojo el valor de T15 y lo multiplico por 4, obtengo el T60. Y muchachos, pilas, que eso es un error. El T15 ya está multiplicado por 4. T15 es, yo miro cuánto se demoró en bajar 15 y lo multiplico por 4 para aproximar el T60. Es decir, este T15 de acá ya tiene multiplicado el número 4. Es decir, cuánto se demoró en bajar 15 decibeles es este número dividido 4. El T30 es cuánto se demoró en bajar 30 decibeles multiplicado por 2. Pero el valor de T15 y el valor de T30 ya tienen la multiplicación. Porque o si no, pues lo lógico sería que T15 fuera la mitad que T30. Pero vean que acá los valores de T15 y T30 son valores que son similares. ¿Por qué son valores que son similares? Porque ya están apuntando a T60. Es decir, el T15 ya está multiplicado por 4. Es cuánto se demora en bajar 15 decibeles multiplicado por 4 es este 1,61 que está acá y es ya una aproximación al T60. Listo. Este de Sabin de acá es el que se calcula con la fórmula que nosotros conocemos, el 0,161, bla, 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 bla. Y entonces este es el que nosotros habríamos hecho el cálculo manual antes o nos habríamos aproximado con ese cálculo manual antes. Nos debería dar valores muy similares a esto. Y estos son los valores de T15 y T30 que ya nos dio la simulación, que si nos vemos son bastante similares. ¿Qué es la cosa? Que son aproximaciones y por lo tanto entre más grande sea el valor de t, mejor será la aproximación. Es decir, T30 es mejor que T20, T20 es mejor que T15. Si yo tuviera un T40, eso sería mejor que T30. Porque siempre son valores que ya tienen considerada la multiplicación que tengan que tener para aproximar el valor de T60, que es el que realmente nos importa. ¿Va? Ahora, una vez dicho esto, entonces ya acá nosotros tenemos la simulación, pero recuerden que esta simulación nos había sacado el error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente lo arreglamos y corremos. Él nos dice que ya contiene datas, lo volvemos a correr. Evidentemente, como ahora tenemos un tiempo de truncado más largo, pues lo más probable es que él se va a demorar unos cuantos segundos más. Sin embargo, pues digamos que para estos procesos que no son tan largos, vean que el procesamiento puede tomar 30, 40 segundos aproximadamente, no es algo tan extremo. Nuevamente nos dejó la ventana de error, él no la borró, pero vean que la ventana de error nos está diciendo lo mismo. Eso quiere decir que en este caso, pues no tuvimos tanto problema. Y cuando venimos y lo miramos, hombre, nos dice que tengo unos tiempos de reverberación que llegan hasta 1,68. En ese sentido, es posible que lo mejor fuera que yo pues me fuera hasta este valor de 1,68 para mi cálculo. Entonces, 1,68, pues pongámosle directamente 1,7 acá. Lo corremos, vamos a quitar la ventana de error, lo corremos y entonces él acá va a hacer nuevamente todo el procesamiento, va a hacer todo lo que necesitamos. Esperemos acá unos segundos y ya vamos a ver que no nos va a presentar, digamos, valores
otra vez más grandes, sino que ya los valores como que se estabilizaron, ¿cierto? Vean que acá ya los valores se estabilizaron y entonces quiere decir que digamos que con ese tiempo de truncado que le pusimos, vean que ya no nos sacó la ventana de error. Eso significa que con el tiempo de truncado que le pusimos estamos bien y ya eso quiere decir entonces que ya estos valores son más confiables porque todos estos valores cambiaron. Listo. Entonces, detalles súper importantes esos. Tenemos que recopilar nuevamente los valores de D50, de C50, especialmente porque los valores de T60, pues digamos que los tenemos acá ya consolidados. Y nos toca pues sacarlos de acá del programa. El último detalle importante que les quería comentar el día de hoy es nuestras fuentes. Pues resulta que nuestras fuentes, si nosotros venimos a nuestro archivo de fuentes de este programa, vemos que tienen esta forma de acá. A0, que es el nombre de la fuente. ¿Para qué necesitamos el nombre de la fuente? Para que acá en General Settings, cuando vamos al coso de fuentes, le podamos decir cuál fuente vamos a usar. Por ejemplo, aquí te diría A0. Recuerden que en este caso particular yo dejé activada la de B0, es decir, yo estaba utilizando esta de acá. ¿Listo? Permítanme un momento, volvemos acá. Está utilizando la de B0, está utilizando esta de acá. Pero entonces hay que aprender a leer estos archivos. ¿Por qué? Porque entonces aquí también hay información muy importante. Recuerden, A0 o B0 es el nombre. Luego estos primeros tres datos de acá son la ubicación en X, Y, Z, que eso fue lo que aprendimos a modificar para poderlos ubicar en algún lugar del espacio. Como para que recordemos, recuerden que lo que hacemos es que vamos y buscamos un punto un punto de referencia en nuestro trabajo como tal, en nuestra simulación ya realizada, que es esta de acá. Nosotros podemos venir y mirar un punto de referencia. Por ejemplo, acá en estos planos, pues buscamos el plano donde va a estar ubicada la fuente, que en este caso pues estamos hablando de B0, entonces permítanme, yo busco un plano que está acá cerquita de B0, véalo ahí. Y el plano que está cerquita de B0 es el que está construido por estos puntos: 74, 75, 76, 176, 174, 175. Y esos valores yo los puedo mirar acá en mi archivo GEO, porque mi GEO es el que me dicen todos esos puntos en qué ubicación están. Entonces, esos puntos míos, estos puntos 73, 74, 75, yo los puedo venir acá a buscar a mi Master Geo y pues voy a ver dónde están ubicados. Voy a abrir acá un Geo sencillo. Este Geo, por ejemplo, de acá, Master Geo, lo que me está diciendo es que vean, estos son los diferentes puntos con las diferentes ubicaciones. Esta es de una un poco más sencilla, ¿cierto? Pero entonces yo ya vendría y buscaría, digamos que el punto cercano es el punto 20, entonces yo ya sé que el punto 20 está ubicado en 5 metros, 11 metros y 2 metros, y yo ya sé que en esas cercanías es que voy a ubicar a mi fuente. Es decir, esto por acá sería 5 metros, 11 metros y 2 metros, pero digamos, si lo pongo en ese punto, pues quedaría exactamente en una de las esquinas de uno de mis planos. Entonces yo le sumo un poco, le resto un poco, como vimos en clase, para ubicarlo adecuadamente. Esta segunda versión, esta segunda cosa de acá es lo que les quería comentar el día de hoy. Dice omni y quiere decir que mi fuente es omnidireccional, pero la mayoría de fuentes que nosotros vamos a usar nunca son omnidireccionales. Recordemos que una fuente omnidireccional es que tira sonido para todo lado y eso no es lo normal. Lo normal es que las fuentes tienen una cierta directividad: cardioide, bidireccional, eh, figura de 8, que es la bidireccional, puede tener supercardioide, puede tener un montón de formas distintas, y para eso pues es que nosotros tenemos los coeficientes de directividad. Para eso digamos que se aprendió a calcular los coeficientes de directividad en principios de acústica. Entonces aquí es que yo defino qué tipo de fuente tengo, y aquí tenemos una fuente ovni que no es la que nos va a servir, y estos tres de acá es un punto en el espacio hacia el cual está apuntando la fuente. Digamos que cuando yo tengo una fuente ovni, estos tres valores no importan, porque la fuente está tirando sonido exactamente igual para todas las direcciones. Entonces, no importa para dónde esté apuntando. Pero ahora que vamos a ver cómo modificarlo, por ejemplo, para poner una cardioide, para poner una fuente electroacústica, un parlante, que es lo que nosotros normalmente vamos a hacer, esto sí se va a volver supremamente relevante, porque lo que me dice es hacia dónde yo estoy apuntando.
La recomendación es que lo pongamos a apuntar directamente a la mitad del público o hacia donde esté apuntando el parlante. Si el parlante está apuntando para esta pared, pues lo ponemos apuntando hacia esta pared. ¿Cómo lo ponemos apuntando hacia esa pared? Nuevamente, pues miramos, digamos, este plano de acá, miramos qué posición tiene ese plano de acá, ese punto, uno de los puntos de ese plano de acá, acá en el Master Geo, y lo ponemos a que dirija el sonido hacia ese punto en particular. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita vamos a ver cómo modificar este ovni de acá. Y este LPM, un metro de acá, es qué volumen tiene mi fuente a un metro. Entonces, esto quiere decir que en 125 a un metro de distancia tengo un volumen, un nivel de presión sonora SPL de 70 decibeles, a 250 de 73 decibeles, a 500 de 76, 1000 de 79, 2000 de 82 y 4000 de 85. Entonces, ese es el volumen que tiene mi fuente en las diferentes bandas de octava. ¿Por qué? Porque puede que mi fuente sea un bajo, entonces estos valores van a ser altos mientras que estos van a ser bajitos, o puede que mi fuente sea un line array y entonces en ese caso pues estos valores serán los que son altos y estos valores son los que son bajitos. O por otro caso, pues es una cabina que me está reproduciendo todo y entonces todos los valores pues son proporcionales al volumen que me emite esa cabina. ¿Cómo sabemos esas proporcionalidades? Vamos a la ficha técnica de la cabina, miramos la respuesta en frecuencia de la cabina y con eso pues podemos dar estos valores de acá. Ahora bien, en la que él nos saca por defecto, cuando usted genera una fuente, un archivo nuevo, una simulación nueva, él en las fuentes le pone estos ejemplos. Este ejemplo de acá entonces es la fuente que se llama cero, que está apuntando que está ubicada en esta dirección, que es omnidireccional y que está dirigiendo el sonido hacia esta dirección. Recordemos que como cuando la fuente es omnidireccional, esta parte de acá no importa. Ahora, ¿cuál es el volumen que está teniendo esta fuente? LP White 94, es decir, es un ruido blanco que tiene 94 decibeles a 1 kHz. Yo qué sé este LP White 94, qué es, cuántos valores tiene. Me tocaría venirme aquí al manual de CAT y venirme a buscar esos valores. Por ejemplo, aquí él me está diciendo que un N es Normal Vocal Effort, Raise Vocal Effort y Loud Voice. Y estos son los valores que tiene para cada uno. Entonces, si yo pongo L125, él me va a poner 58. Pero si yo pongo N125, él me va a poner 51.2. O yo lo puedo poner manual. Entonces, vean que acá él me está definiendo estos volúmenes como N125, N250, N500, N1000. ¿Qué es lo que me está diciendo? Son estos valores de acá. Mientras que acá él me está definiendo todo como LP Voice Normal y LP Voice Normal significa estos mismos de acá. Aquí yo tengo también la posibilidad de venir y mirar cuáles son esos valores, particularmente para algunos de ellos, y entonces él tiene voice normal, tiene voice raised, voice loud, entonces vean que el voice normal eran los Ns, voice raised eran las Rs y voice loud eran las Ls. Entonces, si usted escribe LP voice normal, él automáticamente me va a coger estos valores de acá. Si usted coge Voice Raised, él me va a coger estos de acá. Y si vos me coges Voice Loud, él me va a coger estos valores de acá. Sin embargo, mi recomendación es que ustedes mismos se los pongan, que ustedes digan a qué volumen voy a tener a cada distancia. Y también aparece este gain de acá. Gain lo que me dice es, coja el valor que tiene el EPM 1A o 1EA, que es el que vamos a ver ahorita también, y me lo va a poner, me le va a subir tantos decibeles en esta eh, banda y tantos decibeles en esta banda y tantos decibeles en esta banda y tantos decibeles en esta banda y así sucesivamente para calcular el volumen que emitiría el parlante. En ese sentido, aquí yo pongo, digamos, mi fuente
que es la persona que está hablando, y luego digo, el sistema electroacústico que yo estoy utilizando le aumenta el volumen a esa persona en estos valores. Y entonces, yo tengo que esos valores eran 51, 57, 59, 53, pero como le sube 20, entonces ya quedó 71, 77, 79, 68, etcétera, etcétera, etcétera. Eso porque es muy útil, pues porque entonces me permite definir cuál es mi respuesta en frecuencia de mi fuente, dependiendo de si yo estoy hablando más duro o más pasito, por decirlo de alguna forma. O yo simplemente puedo definirlo acá como LP1EA, es decir, electroacústica, y aquí le estoy definiendo qué volumen tiene 125, 150, 500, 1000, 2000 y 4000 en cada una de esas bandas de frecuencia para este parlante a 1 metro. Entonces así es que nosotros definimos el volumen que va a tener mi fuente, que es supremamente importante. Aquí también le podemos poner delays, porque como se debió ver en fundamentos de acústica, eh, si usted pone un delay o como ustedes de pronto han visto en materias cercanas a sonido en vivo o de pronto en su carrera profesional, uno tiene que poner a veces delays para que el refuerzo no entre, digamos, a chocar con mi sonido directo, sino que el refuerzo pues realmente sea un refuerzo, que realmente eh, entren en fase los dos. Entonces, si yo tengo una fuente B0 y tengo una fuente B1, es posible que yo tenga que poner un delay entre ellas calculado para que estén en fase. Como en este caso particular nosotros vamos a hacer los cálculos con una sola fuente, pues esto no entra a ser tan grave. Pero si lo vamos a utilizar más profesionalmente, donde tenemos varias fuentes y donde esas fuentes tienen un cierto delay para que estén en fase, aquí es que nosotros definiríamos ese delay. Y ahora bien, ¿cómo hago yo para cambiar esta directividad? Vean que aquí nos dice ID es el nombre, posición, la posición en la que está, el tipo de directividad que tiene y hacia dónde estoy apuntando. Si es omnidireccional, no importa hacia dónde estoy apuntando. Pero vean que acá en la directividad me aparece un cat SD0. Y ese cat SD0 significa que tiene otra directividad, que es una directividad más realista, una directividad de verdad. Entonces ahí ya sí entra a importar hacia dónde lo estoy apuntando. Como uno simplemente pues puede poner el cat de cero acá o ahorita vamos a ver que yo le puedo poner diferentes nombres y diferentes cosas. Pero entonces yo cómo sé qué directividad está teniendo. Pues me tengo que venir al módulo de directividad. ¿Y dónde encuentro el módulo de directividad? Nos venimos acá a Windows, a Directivity y aquí está mi módulo de directividad. Pues esta directividad es la directividad omnidireccional y podemos ver que a 125, a 250, a 500, a 1000, a 2000, a 4000, a 8000 y a 16000 es prácticamente un círculo porque es omnidireccional. Pero cuando usted está dentro del módulo de directividad y usted le dice abrir, vean que él le permite abrir ese CAT SD0. ¿Y ese CAT SD0 qué es? Vean que ya es omnidireccional en bajas, pero a medida que va subiendo la frecuencia, él se va poniendo más y más direccional. Es una fuente más realista. A esta fuente usted por defecto le puede definir aquí cuál es el volumen que tiene a 1 metro. Entonces usted desde aquí se los puede definir. Sin embargo, cuando nosotros se lo definimos en esta parte de acá, él lo sobrescribe. Es decir, si usted lo deja sin este LA gain, sin este LA, sin este gain y sin este delay, él utiliza los que tiene aquí dentro del módulo. Aquí dentro del módulo usted le puede poner la sensibilidad, le puede poner los volúmenes a cada una de las bandas y todo esto. Pero si usted le pone a su fuente estos LPA y este gain, él va a utilizar estos y va a sobreescribir esos valores que tenía acá. Ahora bien, profe, y bueno, si yo quiero generar la mía propia, porque es que la mía no tiene esta forma, sino que tiene otra forma, usted puede editarlo. Vean que usted puede moverlo acá para que usted le ponga la directividad que usted quiera, como usted la quiera. Adicional a eso, usted también puede crear una nueva directividad, digamos en el formato de 15 grados. Y entonces, cuando yo creo una nueva directividad, vean que él por defecto me la trae Omni y yo puedo organizarla como yo quiera.
Profe, pero es que eso es muy desgastante porque entonces tengo que coger cada una de estas y tener la directividad a cada 15 grados de mi fuente. Muchachos, esa información la tenemos eh, desde nuestro datasheet de la fuente que vayamos a utilizar, del parlante que vayamos a utilizar, pero tendríamos que modificarlo para 125, 150, 500, 1000, 2000 y 4000, y a veces sí se vuelve bastante desgastante. Entonces, también nosotros desde el módulo de directividad, cuando vamos a crear una nueva, podemos crearla en el formato DLL. Y vean que el formato DLL de una vez nos da cosas útiles. Por ejemplo, cardioides, dipolos, interpoladas, line arrays, nos da información de algunos que tienen por defecto o que ya se le han metido de diferentes sistemas de sonido. Entonces uno los puede ir generando. Yo, por ejemplo, acá puedo generar uno cardioide y esto de acá ya es un cardioide. Profe, ¿yo cómo sé que es un cardioide? Cuando vengo y lo miro acá en el polar, yo le pongo un nombre y vean acá mi respuesta polar de cada una de las frecuencias. Es una respuesta cardioide ya organizada, ya muy bonita. Y digamos que uno aquí, dentro del patrón polar que yo estaba definiendo, yo acá le puedo poner que la sensibilidad es distinta para las diferentes frecuencias, de manera de que él me modifique ese cardioide para cada una de las bandas. Dicho eso, pues lo que yo les recomiendo acá es que utilicemos particularmente este CAT SD0, que ya está bastante organizado como para una fuente electroacústica muy trabajable, o en su defecto, que utilicemos este CAT SD1, que está definido con simetrías pero que también tiene una forma, este de hecho es cardioide. Entonces, si queremos un parlante que se comporta cardioide, utilizaríamos este CAT SD1, y si queremos la voz, cómo se comporta más o menos la voz, utilizaríamos este CAT SD0. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces los que vayan a hacer un auditorio, les recomiendo que utilicen el CAT SD1 porque ustedes van a tener parlantes que son con los que están reproduciendo el sonido en su cuarto. Por el contrario, si ustedes van a hacer el caso de los estudios y una de sus fuentes no va a ser un parlante, sino que va a ser la voz humana de un cantante, les recomiendo utilizar este CAT SD0. ¿Y cómo lo defino? Simplemente acá ponen CAT SD0. Ahora, cuando usted genera uno nuevo, usted también lo puede guardar desde el módulo de directividad. Regálenme un segundo que desde acá, desde el módulo de directividad, ustedes pueden guardarlo con el nombre que quieran. ¿Cierto? Usted puede grabar esa directividad y la puede guardar con el nombre que quiera. ¿Dónde la guarda? Donde usted quiera. Entonces aquí él me la está guardando en esta carpeta de acá, que es la carpeta donde yo estoy realizando, digamos, mi simulación. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, dentro de la carpeta que estoy realizando mi simulación, que en este caso es esta de tutorial de acá, quiero ponerle una directividad y tener ahí guardada otra y tener ahí por ahí otra, yo lo puedo hacer sin ningún problema, simplemente las guardo. Simplemente guardo las diferentes directividades en la carpeta pues que él me está mencionando, que él me está mostrando, y en esas carpetas, pues entonces yo ya quedo con diferentes archivos de directividad para utilizarlos. Nuevamente, por facilidad, pues vamos a utilizar esa SD0 o esa A1. Y si queremos, pues podemos darle más precisión modificando el S0 aquí mismo. Le quitamos el Edit Locking y lo modificamos. Y cuando lo guardamos, pues simplemente lo guardamos directamente allí. Listo. Vamos a hundir Control Z porque lo dañé. Ahí quedó bien, lo volvemos y lo guardamos y ya está. Listo, entonces es supremamente importante que pongamos la directividad y que se la definamos bien. Y una vez puesta la directividad, pues ya sí importa mucho hacia dónde yo estoy apuntando. Y listo, eso es todo, muchachos. Digamos que eso era muy importante que lo viéramos, era supremamente importante para la clase que teníamos. Quedo atento a cualquier duda que puedan tener y ya con esto tenemos toda la información que necesitamos para poder trabajar. Finalmente, yo defino la sensibilidad. Nuevamente les recomiendo SD0, CAT SD0. Si es voz, CAT SD1.
si es una fuente de un parlante, que es la que nosotros queremos calcular. Recuerden que le ponemos un LP, le podemos poner voice normal si queremos utilizar, por ejemplo, estos de acá, o voice raised o voice loud, o simplemente se lo definimos directamente y le decimos los valores son este y aquel. Completamente razonable, no hay ningún problema, listo. Podemos dejarlo de esta manera, definir un LP voice normal para la voz que está hablando en el parlante, por decirlo de alguna manera, y en LPEA, es decir, en el que va a salir de mi fuente electroacústica, en el que va a salir de mi parlante, aquí le definimos, este es el volumen a 125, 250, 500, a 1000, a 2000, 4000. Y ya con eso, pues digamos, la simulación que nosotros corrimos ya nos permite visualizar los resultados en el cuarto con los diferentes resultados de DT, de T60 y etcétera. ¿Va? Muchos éxitos, muchachos. Nos vemos la próxima semana y cualquier duda, no duden en escribirme.